La labor legislativa en sala correspondiente al jueves 5 de octubre se concentró en el debate del mensaje que incorpora diversas medidas de índole tributaria, entre ellas un incentivo vía exención de impuestos y donaciones a la conferencia episcopal en el marco de la visita del Papa Francisco I a Chile en enero próximo. Iniciando la orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que incorpora diversas medidas de índole tributaria. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda, un diputado que ha estado ya durante largos años en esa comisión, la ha encabezado durante largos periodos y la ha presidido ya en innumerables oportunidades. El diputado José Miguel Ortiz. Antes de darle la palabra, queremos pedirle autorización para que pueda entrar la subsecretaria de Hacienda, la señora Macarena Lobos. ¿No hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Sí, hay acuerdo. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. Tiene la palabra entonces el diputado José Miguel Ortiz. Lamento profundamente que no haya acuerdo. Estimado presidente de nuestra Cámara de Diputados, señor primer vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general, prosecretario general, jefe de sala y todo su equipo. Estimada señora ministra de Bienes Nacionales, paso a informar en representación de la Comisión de Hacienda de nuestra Cámara de Diputados el informe relativo al proyecto de ley que incorpora diversas medidas de índole tributaria. Esta iniciativa cuenta con 6 artículos permanentes y 4 disposiciones transitorias. El articulado completo es de competencia de la comisión que presido y que hoy me honro en informar con el siguiente contenido. En primer lugar, se propone la derogación de regímenes de plataformas de negocios existente en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Este mecanismo, creado en el año 2002, buscaba atraer capitales desde el exterior, pero no ha tenido la relevancia buscada y tampoco generó los efectos económicos pensados. Luego se adecúa el Código Tributario a las normas vigentes contempladas en la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, relativas a implementar un nuevo estándar global y único exigido por la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras de no residentes, denominado según en inglés, porque todas estas cosas las hacen los muchachos que hablan inglés, Common Reporting Standards, CRS. En tercer lugar, en relación con la próxima visita de nuestra santidad el Papa Francisco I a Chile y considerando que dicha visita puede generar presiones de gasto fiscal en el proyecto de ley, se permite que gran parte de los gastos sea efectuado por el sector privado a través de donaciones. En particular, se propone establecer que las donaciones efectuadas por empresa a la Iglesia Católica en razón de la visita papal, esto puede ser hasta un monto total global de 4.000 millones de pesos. Sean consideradas también como un gasto necesario para producir la renta. Es decir, hay una franquicia tributaria, para que quede absolutamente claro que hay una inquietud que hubo dentro de la Comisión de Hacienda. Por otra parte, cabe tener presente que la incorporación del régimen semi-integrado de tributación en la legislación interna buscaba mantener la carga tributaria final para los inversionistas extranjeros con residencia en un país con el cual Chile tenga un convenio para evitar la doble tributación vigente en un 35%. En ese contexto, la ley señala que los contribuyentes residentes de un país con el cual Chile tiene vigente un convenio
para evitar la doble tributación tienen derecho a imputar como crédito el 100% del impuesto pagado por la empresa en la medida que Chile haya suscrito dichos convenios antes del 1 de enero del 2017 y entren en vigencia en los países signatarios antes del 31 de diciembre del 2019. El proyecto propone ampliar dicho plazo hasta el 31 de diciembre del 2021. En último lugar, se me cambió la hoja, chiquillo. Las indicaciones que en último lugar, el proyecto se aclara al tratamiento tributario de las donaciones al fisco establecidas en el decreto ley número 1939 del año 77 para las empresas, de manera de reducir las barreras existentes para su materialización. Impacto fiscal del proyecto. Los impactos fiscales que se esperan de este proyecto de ley son los siguientes. A. Respecto de la derogación de plataformas de negocio en la ley de impuesto a la renta, dado su bajo desempeño, se estima que el costo fiscal de esta medida es nulo. B. En lo referido a los intercambios de información automática de no residentes, se estima que esta medida no tiene costo fiscal, pues estas actividades a partir del año 2018 se desarrollan a través del Servicio de Impuestos Internos. C. En relación a la visita papal y dada la medida propuesta, el efecto fiscal se correspondería con la tasa del impuesto de primera categoría aplicada sobre el límite máximo de donaciones, considerando tanto a los contribuyentes que declaran sus rentas efectivas mediante un balance general, como los que se encuentran acogidos a las disposiciones de la letra A del artículo 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Suponiendo que del tope global de 4.000 millones de pesos en donaciones, el 50% corresponde a la sustitución de donaciones que los contribuyentes actualmente realizan. El efecto sobre los ingresos equivale a la aplicación de la tasa del impuesto de primera categoría sobre los 2.000 millones de pesos de donaciones realizadas exclusivamente para financiar la visita. De este modo, se estiman menores ingresos fiscales por menor recaudación de 510 millones de pesos. Letra D. Respecto de la extensión de plazos en el contexto del régimen semi-integrado y los convenios para evitar la doble tributación, se estima que dicha extensión no significa un impacto adicional sobre la recaudación y solo importa un cambio en la gradualidad considerada en el informe financiero de la reforma tributaria. Y letra E, finalmente, tratándose de las donaciones al fisco, considerando que en los últimos años este no ha recibido tales donaciones del sector privado, se estima que esta medida no tiene efecto en los ingresos fiscales. Si los hubiesen, se informarán como parte de la ejecución presupuestaria anual. Durante el debate de la comisión, el Ejecutivo presentó las siguientes indicaciones al proyecto, reflejado en el informe financiero número 117 del 12 de septiembre del año 2017, a fin de cumplir los siguientes objetivos. Primero, al artículo 3. Las indicaciones que se plantean en este artículo del proyecto de ley involucran tanto aspectos de redacción como también incorporan ciertos límites y precisiones sobre el texto presentado al Congreso. Así, en su inciso octavo,
se incorpora un tope máximo de 500 unidades tributarias anuales a cobrar como multa a aquellas instituciones que no cumplan con lo estipulado en lo prescrito en la letra B del proyecto de ley. Adicionalmente, se incorporan una redacción que asegura que las disposiciones de dicho artículo en ningún caso vulnerarán las normas que regulan el secreto bancario y una prohibición de divulgación de la información que el Servicio de Impuestos Internos haya recopilado al amparo de esta ley, salvo en el caso de dar cumplimiento a convenios internacionales sobre intercambio de información vigentes en el país. Al artículo 40. En este artículo, el Ejecutivo incorpora una obligación sobre la Conferencia Episcopal en términos de hacer una rendición completa de los fondos recibidos como donación para financiar la visita de Su Santidad el Papa durante el transcurso del primer semestre del año 2018 al Ministerio de Hacienda. Por otra parte, se plantea que este ministerio remita dicha información a las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados como también del Senado. También presentó una indicación al artículo 2 transitorio. Finalmente, se indica en este artículo que las sociedades anónimas, tanto abiertas como cerradas, acogidas a las disposiciones del artículo 41D de la Ley sobre Impuesto a la Renta al 31 de diciembre del año 2021, podrán, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de mayo del año 2022, transformarse en una sociedad habilitada para optar al régimen general del impuesto de primera categoría con imputación total de crédito en los impuestos fiscales. También se establece que las distribuciones de utilidades que dichas empresas hagan a partir del 1 de enero del año 2022 se imputarán en la forma establecida en el numeral I del numeral 1 del artículo 3. La Comisión rechazó el artículo 3 permanente, que es la entrega de información por las entidades financieras en virtud de tratado internacional, junto con la indicación del Ejecutivo y el artículo 6 permanente, donaciones al fisco, por no haberse reunido el quórum para su aprobación contemplado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Yo quiero clarificar que fue votación dividida, que no fue unánime, al revés, y que en ese instante no estábamos los 13 miembros titulares de la Comisión de Hacienda. Lo quiero expresar porque yo creo que es bueno clarificarlo, ¿no es cierto? Claro, discúlpame los detalles, pero yo creo que son positivos, porque se enmendó eso, por eso lo estoy diciendo. Nada, el artículo 3 hace referencia a modificar el artículo 62 del Código Tributario, incorporando normas sobre intercambio automático de información financiera contemplada en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal y sobre cuentas financieras de no residentes, y ya lo dije en inglés, denominada Common Reporting Standard. Por otra parte, el artículo 6 busca aclarar el tratamiento tributario respecto de la disminución patrimonial que sufre un contribuyente que realiza donaciones al fisco al amparo del Decreto Ley número 1939 del año 77 sobre adquisición, administración y disposiciones, en este caso, de bienes del Estado. Este proyecto, en general, porque la Comisión Técnica Somos Hacienda, fue aprobado por unanimidad, pero también les dejé claro lo que se rechazó. Debido a eso, en el día de ayer, 4 de octubre, el Ejecutivo ingresó 2 indicaciones a la iniciativa. La Sala
y un reconocimiento por la unanimidad de sus miembros, dio su anuencia para que la Comisión de Hacienda en el día de ayer sesionáramos en forma extraordinaria de las 14:30 a las 15:30, lo que sucedió. Y ahí votamos las indicaciones que presentó el Ejecutivo en razón a lo que se había rechazado en la primera sesión de nuestra comisión. El tenor de las mismas corresponden a la incorporación del artículo 5º al proyecto, consistente en un nuevo artículo 62 ter en el Código Tributario, cuyo propósito es ajustar las normas contenidas en la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, en el Common Report Standard, a dicho cuerpo legal. Además, se agrega el artículo 6º, que viene a reponer el artículo 6º contenido en el proyecto original que fue rechazado anteriormente, a fin y conforme lo explicado anteriormente, para que las empresas puedan reducir las barreras existentes al donar el Estado, como por ejemplo en catástrofes o donaciones para parques nacionales, como es el caso del Parque Pumalín, sin ser grabada. En eso tuvo una participación especial la señora ministra de Bienes Nacionales, que nos acompaña en las dos sesiones. Hizo una defensa del por qué era importante para el Estado legislar, porque venían en camino posibles donaciones que eran vital para el país y para muchos sectores donde están ubicadas esas donaciones. La Comisión, en votación dividida, aprobó, pero con mayoría, esas indicaciones, como también por la unanimidad, sí, en forma muy seria y responsable, y tengo que reconocerlo, los diputados de Chile Vamos plantearon en algunos, no todos, algunos votaron a favor, otros se abstuvieron y en la otra de las indicaciones votaron en contra, pero ellos tenían claro que naturalmente que había una mayoría para este proyecto de ley, por lo tanto todos estuvimos de acuerdo, plantear a la sala que diéramos su aprobación total para que esto rápidamente sea ley de la República. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado José Ortiz. Quedó todo extraordinariamente claro, incluso los pormenores de la... No, por supuesto, por supuesto. No hubo que interpelarlo al respecto. No. Veamos si puede ingresar Quisiera pedir nuevamente el asentimiento para que pueda ingresar la subsecretaria de Hacienda, por si hay alguna consulta que hacer sobre esto. Acordado. Le voy a ofrecer la palabra al diputado señor Enrique Jaramillo, vicepresidente de la Corporación. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y gracias también por el preciso informe de situación compleja en la discusión de él, a José Miguel Ortiz. Le agradezco porque me aclaró muchísimas de las dudas que yo en su momento tenía. Pero antes de iniciar un poquito la intervención, no tan larga, quiero sí saludar a la ministra de Bienes Nacionales, señora Nibia Palma, que siempre, de acuerdo a los saludos que hacen nuestros colegas, a veces ella en las intervenciones de quienes estamos tratando de provocar a lo mejor discusión o no la discusión de los proyectos, por eso me permito saludarla y decir en verdad que su participación fue la que todos esperábamos para este proyecto, todos los que queríamos apoyar el proyecto. Así que gracias por sus intervenciones y que fue muy clarita en lo que yo pude en su momento escuchar. También nuestra subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos, un saludo muy cariñoso para quien ha trabajado también con usted durante muchos años. Bienvenida a la Cámara de Diputados, Macarena. Lo señala este proyecto.
en sus fundamentos de mayor importancia, que Chile desde hace ya varios años se ha ido consolidando como un país de vanguardia en la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Reconocer también el intenso trabajo de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto y apunto justamente a esto de la evasión y elusión que año a año nos está quedando un tanto retrasada. Chile avanza, el mundo también, ¿por qué no? Y eso, claro que cambia. No quiero hacer comparaciones con otros delitos, ¿no? Pero acá hay que decir que esto de la elusión y la evasión es una constante preocupación, o debiera ser una constante preocupación de esta Cámara, porque considero que el ministerio correspondiente está en ello. Bien, entonces, a demostrarnos este proyecto de un intento de nuestro país por corregir y actualizar la tan dispar legislación tributaria. No estarán de acuerdo con el que habla los colegas o la mayoría o algunos, pero tenemos que decir verdad. Nosotros en la legislación tributaria tenemos algo más que decir. Siglo XXI tiene que ser considerada la petición que más de alguna vez en Comisión de Hacienda lo hemos hecho. Por eso que escuché con mucha atención, José Miguel Ortiz, vuestro informe, bastante completo. Tendríamos que volver a estudiarlo porque hay algunas cosas que, por supuesto, debido a lo extenso de ello, nos cuesta entender algunas cosas de las cuales nosotros estuvimos ajenos, aquellos que no estuvimos en la Comisión de Hacienda en los momentos más importantes de esta discusión. Y sin ánimo de referirme al total de las modificaciones que establece el proyecto, quisiera principalmente detenerme en dos. Y la primera de ellas ya fue mencionada acá en su discusión, que dice relación con las modificaciones a la Ley de Donaciones en razón de la futura visita del Papa a nuestro país. Y al igual que en ocasiones anteriores, me parece oportuno decir que las donaciones que se efectúan por empresas a las conferencias, en este caso episcopal, en razón, ya en este caso, de la visita papal, es un gasto necesario, se dice, pero para producir la renta. Allí, para evitar presiones fiscales del gasto público. Y cuidado con el gasto público. Habrá, sin duda alguno, de ello. Eso está en la discusión, pero no está en los acuerdos. Aquí hay gasto público. Lo anterior se dice y se justifica plenamente, ya que siendo Chile un Estado laico, tómese nota, debería solamente cubrir gastos en lo relativo a la visita de Estado que realice el pontífice, y no aquellos que dicen relación con otras actividades relativas a las actividades pastorales que realiza. Yo no sé, señor presidente, si usted en algún comentario que hicimos muy anterior a este informe, llegamos a tener un acuerdo en este punto que estoy planteando. No puede ser como una actividad tradicional que lleve un costo de beneficio. Otra observación que me merece un comentario en la que dice relación a la aplicación del Common Reporting Standard, diseñado por la OECD. Y aquí hago un paréntesis a nuestro querido colega Pablo Lorenzini, quien siempre tiene la idea un tanto avanzada, siempre, ¿no?, sobre el tema de la tributación y la aplicación de lo que estoy comentando. Pero para que la convención y el estándar sean aplicables necesitamos adecuar nuestra legislación. Otra vez volvemos a lo que he comentado anteriormente, de manera que se garantice que a ellos o el Servicio de Impuesto Interno cuente con las facultades para acceder de manera expedita a información financiera y que permita acreditar el uso de cuentas financieras que inversionistas residentes en el exterior
las tengan en Chile. Es un tema que a lo mejor el diputado informante en su momento hará uso también de algunas intervenciones para corregir los errores que uno en el planteamiento pudiera tener. En el caso mío, yo no concuerdo con esto porque esta es una importante consideración. Sé que esta norma fue cuestionada por algunos colegas en la Comisión de Hacienda, o debatida, por qué no decirlo, debatida de forma muy dedicada. En eso sí hay que tener la consideración. Y señalando su acuerdo con la misma, se dijo que solo se podría acceder a la información previa autorización del titular. Estoy hablando de las inversiones del exterior hacia Chile. Yo considero que si a las autoridades y sector público se nos exige el máximo de transparencia en nuestro actuar, es lógico que a los privados, es lógico, se les exija un mínimo de transparencia respecto a la labor de las entidades a cargo de la fiscalización de los tributos. Pero al menos tener una información completa acerca de sus actividades y rentas. Debiera haber estado el director nacional de Impuestos Internos. No lo vi en su oportunidad. No sé si otros colegas que participaron de esta discusión me pueden corroborar o decir lo contrario. Por ello, señalo y comparto la idea del proyecto y la misma OECD que ha planteado la necesidad de este informe. Vaya entonces mi agradecimiento a la Comisión de Hacienda y a su presidente, José Miguel Ortiz, porque sé que fue un intenso trabajo. Lo seguí un tanto lejano, pero sí muy interiorizado en lo que allí se decía. Creo y voy a aprobar este proyecto que viene a perfeccionar, una vez más digo, nuestra legislación tributaria. He dicho, señor presidente. Quiero decir que he terminado, señor presidente. Muchas gracias, diputado Jaramillo. Ofrezco la palabra. Diputado Jaramillo, ¿sería tan gentil de retomar la conducción como lo hace brillantemente? Si usted lo... Y ofrecerle la palabra. Yo sé ayudar en este proyecto de tanta importancia. Sí. Oye, ¿tú qué vas a hacer? Voy a ir contra la Vaya, ya, qué entretenido. Tiene la palabra nuestro diputado y expresidente de la Cámara, doctor Osvaldo Andrade. Presidente, los tributos en Chile son muy importantes y están fundamentalmente destinados a la labor social, para hacerse cargo de los más pobres, las precariedades de los más pobres. Este gobierno hizo una importante reforma tributaria con destino preciso de los impuestos que íbamos a recabar. Y ha quedado demostrado que han soportado la reforma tributaria las personas con mayores ingresos, lo que hace bien, porque establece un carácter progresivo del aporte que tienen que hacer los que tienen más para los que tienen menos. Y ese es el principio que deberá ordenar siempre los tributos en Chile. No tiene justificación alguna que los tributos, los fondos públicos, los fondos que deben ser destinados a los más pobres, se destinen a una visita de un personaje muy importante que me merece el mayor respeto, pero que no tiene que ver con este concepto ordenador que debe ser el sistema tributario chileno. Cuando este proyecto nos dice que hasta 4.000 millones de pesos, hasta 4.000 millones de pesos podrán ser objeto de beneficio tributario para que empresas, para los que más tienen, hagan una donación para los efectos de esta visita, que le reitero es de la mayor importancia, no tengo ninguna duda al respecto, me parece un exceso y un despropósito. Especialmente porque en esta sala persistentemente estamos discutiendo la necesidad que tenemos de contar con mayores recursos para los adultos mayores, para los menores del Sename, para tanta precariedad que todavía importa en este país. A mí, sinceramente, quiero decirle que me parece un despropósito mayor que
los que más tienen puedan descontar de sus impuestos, que es dinero que de todos los chilenos, hasta 4.000 millones de pesos para una visita de esta naturaleza. Esto desdice la matriz conceptual de mi gobierno. Por eso digo que es un despropósito. No me voy a referir a los compromisos que tiene la Iglesia, porque mañana o pasado a lo mejor también van a pedir donaciones para pagar otro tipo de prestaciones que se deben por razones de inconductas, y el gobierno lo va a respaldar también eso. Por favor, si este país, este gobierno, este Estado es un Estado laico, tiene que tener las mejores relaciones con las iglesias, no cabe ninguna duda, pero no a costa de los más pobres. Eso es intolerable. Si el Estado necesita lucas para los niños del Sename, para los pensionados, mire, no debemos cómo hacer un ejercicio mayor para las pensiones básicas solidarias, que son 104.000 pesos. Y estamos en condiciones de perdonar hasta 4.000 millones por una visita. Discúlpeme, he pedido que se vote separadamente este artículo porque me parece un despropósito y de verdad pone en tela de juicio el carácter de mi gobierno. Muchas gracias, presidente. Presidente. Gracias, presidente. Don Osvaldo Andrade, diputado. Presidente. Estoy escuchando, diputado informante de la Comisión de Hacienda, enseguida le ofrecemos la palabra, pero si usted quiere agregar algo, la tiene. No. Mi estimado colega diputado. Sí, Es que no puede. esto es como... Porque hay otro diputado inscrito. Disculpa, presidente, el diálogo lo podemos producir después en otras oportunidades, pero la palabra usted la va a tener enseguida del diputado inscrito anteriormente, el diputado de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, doctor Javier Macaya. Muchas gracias, presidente. Partir haciéndome cargo de la crítica que se ha planteado recién y que no es nueva en la comisión, porque fue planteada también por el diputado Marcelo Chilling, en términos de lo que puede significar el financiamiento y el descuento con cargo a los impuestos de las empresas, del tema de la visita papal, que además es una visita de Estado que hay que reiterar que es un tema que se ha realizado en otras oportunidades, particularmente en la visita que hizo el Santo Padre en el año 1987. Y reiterar que es algo que se hace todos los días, presidente, por su intermedio del diputado Andrade, en la forma en que la sociedad civil, es capaz de colaborar con distintas actividades que son o que podrían llegar a ser cargo del Estado. Ocurre con las donaciones con fines artísticos y culturales, ocurre cuando hay una contingencia especial, como ocurrió en su momento con el terremoto del año 2010, que se generaron recursos adicionales también para el financiamiento de las obras de reconstrucción. O sea, no es la única norma. Existen normas que permiten donaciones con fines deportivos, que permiten que las empresas pueda colaborar la sociedad civil con distintas cosas donde el Estado no va a hacer o requiere algún auxilio, requiere alguna ayuda adicional. Recordar que si hay gran parte de la visita papal, por todo lo que significa en temas de seguridad, del aparato público que tiene que estar puesto en movilización por esta visita papal, que reitero es una visita de Estado, tiene que ser financiado, y lo que está haciéndose con esta norma específica, excepcional, que no dista mucho la lógica con la que se realizan donaciones con fines, reitero, deportivos, culturales y de distinta índola, donde existe una colaboración de la sociedad civil con el Estado y yendo en ayuda de una determinada necesidad. Nos discutimos esto, presidente, a propósito de una cuestión más integral que tiene que ver con ajustar normas tributarias a normas de intercambio de información entre Estados. Está incorporado obviamente el tema de la visita papal. Me pasa que nosotros tuvimos discusión quizás más profunda sobre dos temas, sobre el tema de la visita papal y sobre el tema del secreto tributario y la modificación del artículo 62 del Código Tributario. Y sobre esto quiero basar mi presentación. El secreto bancario está protegido en el derecho a la intimidad y a la vida privada, protegido en los artículos 19, número 4 y 19, número 5 de la Constitución.
¿Qué ocurre? Nosotros estamos ajustando nuestras normas con el fin de que los ciudadanos extranjeros, en base a un artículo que ha sido firmado por el Estado de Chile, que es un estándar de intercambio de información automática de los Estados miembros, que forma parte del modelo que propone la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico para los convenios de intercambio automático de información. Bueno, lo que dice el artículo 6 de ese convenio, que ha sido suscrito por nuestro país, por Chile, en el marco de distintos países que suscribieron este convenio de la OECD, es que dice que todas las normas de intercambio de información tienen que ser compatibles con las normas internas de cada país. Chile tiene normas específicas que protegen de manera y entregan una garantía adicional, incluso mayor a lo que ocurre en otros países de la OECD, y que es absolutamente es mucho más rígido en la protección de las normas del secreto y la reserva bancaria. Y por eso, en el marco de la discusión en la Comisión de Hacienda, se conversaron dos propuestas distintas con el Ministerio de Hacienda que pueden hacer posible la aplicación de este artículo respetando nuestra Constitución y nuestras leyes, aplicando un procedimiento general de levantamiento del secreto bancario, que obviamente tiene que ver cuando se practiquen investigaciones judiciales, tiene que ver cuando hay un procedimiento de cobro de impuestos y el Servicio de Impuestos Internos requiere cierta información, o obviamente cuando la propia persona que tiene que levantar la información accede al levantamiento de ese secreto. Es el procedimiento que se aplica, por ejemplo, en el convenio que se ha firmado recientemente con Estados Unidos, que busca que los bancos obtengan el consentimiento del cuenta correntista para que se levante la información requerida. Y por eso, primero, lamentamos que esta discusión no se haya dado en el marco de una discusión que estamos teniendo hoy día en el Parlamento, que es la discusión de las modificaciones de la Ley General de Bancos. Se pudo, y yo creo que se pudo haber llegado a un consentimiento. Nosotros votamos favorablemente en general la idea de legislar de este proyecto de ley, en general todas las propuestas, incluida el tema de la visita papal, pero votamos en contra y abstención en las normas que modifican a nuestro juicio y atentan contra nuestra Carta Fundamental en la protección de la intimidad y en el secreto bancario. Y por eso, no solamente por la violación de principios constitucionales que nosotros creemos que existen, sino porque además sientan un precedente complejo en virtud del cual a futuro, bajo los mismos argumentos, se va a poder levantar la información sobre saldos de cuentas de las personas por otros motivos y de los que no va a haber seguridad que se va a hacer buen uso de los datos, porque se hace menos privada la información de algo tan personal como es la información bancaria, e incentivando otro tipo de formas menos seguras pero confidenciales para resguardar los recursos propios. Reitero, Chile tiene una de las normas más rígidas y más estrictas en materia de protección del secreto bancario, y es por eso que nosotros argumentamos que bajo esos mismos supuestos se podía generar el alzamiento, y podíamos tener una discusión sobre el particular también en la Ley General de Bancos que nosotros hoy día estamos modificando. En términos generales, reitero, nosotros acogemos la propuesta que ha hecho el gobierno. Esto va a tener discusión. Entiendo que hay plazos que son súper importantes, que tienen que ver particularmente con la visita del Papa, donde para nosotros el principio de que la sociedad civil colabore con el Estado de Chile, como lo hace en términos culturales, del deporte, de distintas áreas, como lo ha hecho para otras catástrofes o situaciones como el terremoto, es algo que es plenamente aplicable a lo que se está haciendo en esta materia, incluso la liviana, la mochila al Estado. O sea, vamos a votar favorablemente y vamos a pedir votación separada de algunos supuestos que tienen que ver con el secreto y la reserva bancaria, que nos gustaría que pudieran ser modificados en el curso de este proyecto en adelante. He dicho, presidente. Gracias, diputado Javier Macaya. Ha aclarado unos puntos que están en desconocimiento de otras personas, y otros han estado conversando extra mesa de la situación que usted ha planteado. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado José Miguel Ortiz. Presidente de la Comisión de Hacienda, tiene la palabra. Al presidente, solamente solicité la palabra para lo siguiente. El informe, que fue a lo mejor demasiado extenso, yo al propio di a conocer algunos detalles por qué se perdieron algunas votaciones que era importante que se supiera, y fuera de eso el esfuerzo que hicieron todos, porque se formó una mesa de conversaciones en la cual tuvo participación la señorita Macarena Lobo, que está aquí,
como subsecretaria de Hacienda y también la ministra de Bienes Nacionales, y se llegó a un consenso, y es por eso que se hizo en el día de ayer una segunda reunión y con un informe complementario. Pero quiero que quede claro, porque lo dije, que el costo fiscal de los hasta 4.000 millones de pesos que pueden donar, especialmente en relación de los que tienen altos ingresos, va a significar un costo de 510 millones de pesos. O sea, 510 millones de pesos significan la franquicia tributaria. Eso fue clarificado con la persona, el profesional de alto nivel que está en el Ministerio de Hacienda y que tiene que ver la parte tributaria. O sea, quiero, para que quede estampado, esa es la realidad. Nada más. Muchas gracias. Gracias por la aclaración a lo planteado por algunos diputados que en este momento han discutido el proyecto tan especial que estamos tratando en el día de hoy. Le corresponde, de acuerdo a la inscripción de los señores diputados para este proyecto, al economista diputado Ernesto Silva. He relatado mucho de su trayectoria como economista, diputado, y lo esperamos en sus ideas e intervención. Gracias, presidente. Nada de economista, solo abogado y interesado en los temas económicos. Este proyecto de ley tuvo un trabajo prelegislativo y también una discusión a lo largo de estas sesiones donde se abordan 4 puntos centrales en el proyecto. El primer punto que se aborda, y como se ha dado cuenta en el informe, tiene que ver con un incentivo tributario de donación a la Conferencia Episcopal con motivo de la visita de Su Santidad el Papa Francisco a Chile en el mes de enero de 2018. El esquema que contempla este proyecto es un beneficio tributario equivalente al beneficio tributario que se definió cuando se efectuó una visita papal el año 87 por el Papa Juan Pablo II. La importancia de que se avance en este tema es que el beneficio tributario que se establece en esta medida vence una vez que se inicia la visita del Papa a Chile, es decir, el día 16 de enero. Y el monto por el cual se establece el beneficio alcanza, si no recuerdo mal, los 4.000 millones de pesos en un esquema que equivale a lo que es llevar a pesos de hoy lo que fue el aporte o recursos que se requirieron para la visita del año 87. ¿Cuál es el sentido que el Gobierno ha explicado y a nosotros nos parece razonable? Es que esta es una actividad donde contribuye el Estado de Chile y donde también puede contribuir la sociedad civil a través de aportes a la actividad. En ese tema estamos de acuerdo y lo vamos a votar a favor. Un segundo punto que se recoge en este proyecto de ley es una corrección y la eliminación de un sistema de sociedades que se llaman las denominadas sociedades plataforma, que si no recuerdo mal, el presidente me podrá corregir el Ejecutivo, estaban contenidos en el artículo 41D de la Ley de la Renta y que lo que permitía era generar una ficción de que estuvieran instaladas sociedades que no lo estaban en Chile para efectos de tener un beneficio tributario. ¿Qué es lo que pasó con eso? 2 cosas. Cuestión número 1, el diseño que se estableció no logró generar un efecto masivo o significativo y solo una pequeña cantidad de empresas utilizó esa herramienta. En segundo lugar, este es un modelo o un sistema que por la OSD y otros organismos ha sido considerado como potencialmente nocivo. Y hago la distinción de potencialmente porque no actualmente nocivo. Y por lo tanto, para ir adecuando nuestro ordenamiento jurídico de materia tributaria a prácticas internacionales, se considera la eliminación de este sistema de sociedades plataforma y lo que se hace es definir también, presidente, una transición, que eso era importante, de cómo las sociedades que hoy día están amparadas en este régimen van a ir transitando hacia uno nuevo en la medida que se vaya eliminando y se cumpla el plazo de vigencia de término de este modelo de sociedades. Estamos de acuerdo también con esa iniciativa. Un tercer punto, presidente, que se incorpora en este proyecto de ley, que no fue parte del trabajo prelegislativo y se incorporó, lo conocimos al ver el proyecto de ley, fue una disposición que establece un incentivo tributario amplio
sin topes, por lo que hemos podido conocer, a la donación que personas jurídicas puedan hacer al fisco. Nosotros valoramos las donaciones, creemos que hay que fortalecer la cultura de donaciones, pero nos gustaría que la cultura de donaciones estableciera más oportunidades y mejores beneficios para las donaciones, no solo al fisco, sino también a sociedad civil, que hoy día es un actor relevante, protagónico y fundamental, y yo diría indispensable para abordar las tareas públicas. Por lo tanto, en este punto, que algo hemos analizado, nosotros consideramos y le hemos pedido al Ejecutivo que evalúe, revisar si se pueden establecer mejores incentivos tributarios para el aporte de personas naturales y jurídicas a instituciones de la sociedad civil, de manera tal de que no se produzca como un desbalance, de que los incentivos queden para dar principalmente donaciones al Estado. Por esa razón, en este punto nosotros vamos a abstener. El cuarto punto, que ha sido el de más larga discusión, es el punto que se refiere a lo que se conoce como la aplicación en Chile de los Common Reporting Standards, que por su sigla en inglés CRS. Chile suscribió un acuerdo de cooperación internacional denominado el MAT hace algún tiempo atrás, que fue votado por este Congreso, en el cual nuestro país se comprometió a un intercambio periódico de información bancaria respecto de extranjeros residentes que tengan cuentas en Chile. ¿Cuál es la situación? Nosotros estamos de acuerdo con el espíritu del objetivo, concurrimos de hecho a aprobar la suscripción del MAT en Chile y valoramos la idea de implementar en la legislación chilena un procedimiento para que esto se pueda realizar. El Ejecutivo se ha hecho cargo de varias de las inquietudes que teníamos, pero no de todas. Se ha hecho cargo, por ejemplo, de establecer este procedimiento en un artículo diferente. Bien, de manera tal de separar lo que son el procedimiento normal de solicitud de información bancaria respecto de este procedimiento que aplica solo a este convenio internacional. Bien esa iniciativa. En segundo lugar, se hace específico la fecha en que se puede cerrar la información o se debe cerrar la información de cuentas corrientes, que se establece el 31 de diciembre. ¿Por qué eso es importante? Porque si es que en vez de una vez al año se pidiera la información semanalmente, mensualmente, sería una manera no de saber si las personas tienen cuenta corriente, sino que de conocer su información personal en detalle. Y eso afecta el derecho a la intimidad consagrado en nuestra Constitución. Por eso, bien que se establezca una periodicidad en la fecha de entrega de cierre de información y luego en el mes de junio en la fecha de entrega por parte de las instituciones financieras a la autoridad para efectos del intercambio. Tercer punto que está bien, se reducen las disposiciones que deben ser reguladas administrativamente y se hace referencia al reglamento del MAT como un elemento importante. Esos tres puntos nos parecen bien y un avance. Sin embargo, queda un cuarto punto donde no tenemos acuerdo y tenemos una diferencia importante, a pesar de que hemos hecho esfuerzos para trabajar juntos con el gobierno para llegar a acuerdo. Y esa diferencia es la siguiente. En el caso chileno, el saldo de las cuentas corrientes, en nuestra opinión y la de expertos, está protegido por el secreto bancario. El secreto bancario, para ser levantado o alzado, requiere autorización del titular o un procedimiento especial ante la autoridad que es el juez. Nosotros consideramos que el acuerdo suscrito en el MAT no nos obliga y no incorpora el deber de intercambiar información de saldo. No está en el texto aprobado y el MAT establece que este acuerdo no pasa a llevar legislación nacional. En ese sentido, solo hay una norma técnica de la OECD que menciona el saldo como un elemento y nosotros consideramos que esa norma técnica de la OECD o de otros organismos internacionales no es parte del convenio que suscribió Chile, no es parte del texto que aprobó este Congreso Nacional. Por lo tanto, nuestra convicción es que el artículo separado está bien puesto, la definición de fecha está bien puesta y periodicidad. La limitación del procedimiento para referir al reglamento del MAT está bien.
pero incorporar el requisito del saldo como intercambio de información automática sin autorización judicial o del titular nos parece que afecta garantías constitucionales. En este punto, y por esa razón, vamos a votar en contra. Quiero decir que, sin embargo, hemos hecho distintas propuestas al Ejecutivo para lograr conciliar el objetivo de cumplir con el acuerdo internacional de buena manera, cosa que queremos hacer, y al mismo tiempo cumplir con la legislación chilena, con los derechos y garantías constitucionales y resguardar los derechos de las personas. Esa es nuestra fundamentación. Nuestra información y opinión está a disposición, presidente, si usted quisiera tenerla en más detalle con los argumentos de por qué creemos que esto debe ser mejorado. Por último, hemos acordado con el Ejecutivo que esto se pudiera avanzar y votar hoy, a pesar de esta discrepancia, porque entendemos que la mayor parte del proyecto tiene aspectos positivos que es urgente avanzar. En paralelo, y mientras se discute este proyecto de ley misceláneo, se discute también una nueva ley de bancos que incorpora un tema secreto tributario y reserva. Le recomendamos al Ejecutivo, presidente, a través de la subsecretaria que está acá, que este artículo, para tener un acuerdo rápido en lo demás, lo saquemos de esta discusión y lo llevemos a la discusión de bancos para tener en una sola discusión adecuada un acuerdo amplio en algo que nosotros consideramos no se logra porque se afecta el secreto bancario y los derechos de las personas resguardados en la Constitución. He dicho, presidente. Gracias, diputado Ernesto Silva, por su interesante aporte al proyecto en discusión. Para informe de quienes nos escuchan y nos ven a través de la televisión nacional de la Cámara de Diputados, este informe está siendo además grabado en la radio de la Cámara de Diputados. Estamos discutiendo el proyecto iniciado en mensaje que incorpora medidas diversas de índole tributario. Tiene la palabra el diputado doctor Sergio Aguiló. Presidente, este es un proyecto de ley misceláneo que, como se ha dicho por parte del diputado informante, incorpora diversas normas a nuestro ordenamiento tributario. Me voy a referir solo a las que han sido factor polémico en este debate porque el resto han sido despachadas con un gran consenso en la Comisión Técnica de Hacienda. Quisiera en primer lugar referirme a la disposición que establece la necesidad de Chile como integrante de la OECD de adquirir plenamente o incorporar plenamente las disposiciones en nuestro ordenamiento interno que nos permitan ser parte de la Convención Nacional de Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, lo que significa poder disponer respecto de las personas que residiendo en el extranjero tengan cuentas financieras en Chile, entre otros antecedentes, el nombre de la institución empresa, el número de la cuenta, la identificación del titular y los saldos de la cuenta corriente al último día del año, es decir, al 31 de diciembre de cada año. El único partido que mostró una objeción persistente en esta materia ha sido la UDI. Y el alegato ya lo ha presentado acá quien me antecedió en el uso de la palabra, mi colega Ernesto Silva. Y uno se pregunta en verdad por qué esta obsesión de la UDI por proteger una dimensión tan aparentemente inofensiva del secreto bancario, porque no estamos hablando del movimiento de las cuentas, no estamos hablando de cada uno de los depositantes, de cada uno de los montos de los depositantes, del origen de estos depósitos, que pudiera ser informaciones eventualmente algo más delicadas que
digámoslo, en la prevención de distintos tipos de ilícitos sería muy interesante para las autoridades penales y tributarias poder contar con esa información. Sino que lo que objetan es que haya una información sobre el saldo de las cuentas. Y el único sector político que aquí lo objeta, ni siquiera lo hizo Renovación Nacional, no lo han hecho ninguno de los demás partidos que integran el Parlamento chileno, lo hace la UDI. Yo lo único que digo es que hay ya 110 países en el mundo que han suscrito este convenio. Este es un convenio muy importante, efectivamente, para terminar con la elusión y la evasión tributaria. Este es un convenio muy importante, efectivamente, para que la recaudación fiscal sea efectivamente una recaudación eficaz, para evitar eventualmente el lavado de dinero, para eventualmente evitar prácticas ilícitas. Y aquí tenemos un partido que está preocupado de quién, pregunto yo. ¿Qué quiere defender al defender la no entrega de información sobre saldos de las cuentas una vez al año sobre un tipo muy específico de contribuyente? No estamos hablando de todos los contribuyentes del país. Entonces, uno entra en sospecha, presidente. Le veo la cara a usted que comparte esta sospecha, porque uno entra en sospecha de qué es lo que quiere resguardar la UE, de quién está preocupado. Segundo punto. Se ha dicho por parte del Ejecutivo una cosa elemental, es poner en orden las disposiciones tributarias en nuestro país. Cuando una persona natural le obsequia al fisco, está naturalmente no debe pagar impuestos. Cuando una institución sin fines de lucro, fundación o corporación, le dona al fisco, tampoco debe pagar impuestos. Pero cuando una sociedad anónima o de responsabilidad limitada hace una donación al fisco, sí tiene que pagar impuestos. Y la verdad es que es un contrasentido, porque lo que está haciendo es una donación al fisco. Si el fisco, que es el receptor de esa donación, más encima le va a cobrar un impuesto, la verdad es que es un contrasentido evidente, pero además impide o limita acciones muy importantes. Nuestras regiones, desde la 5ª región hasta la 8ª región, fueron en el verano pasado afectadas por un tremendo incendio. Recibimos en los gobiernos regionales y el fisco donaciones también de particulares, y naturalmente habríamos recibido muchas más si hubiéramos contado con esta disposición tan indispensable. Pero ahí hay claramente nuevamente una oposición de la UDI que es puramente ideológica, presidente. O sea, esta idea de que el fisco no pueda recibir donaciones salvo que tenga el mismo trato una relación entre particulares. O sea, si un particular empresa le dona a otro particular, esa fue la condición que puso la UDI, debiera recibir el mismo trato que si le dona al fisco, sin comprender la naturaleza del rol de bien común que juega el Estado y sin comprender el efecto pernicioso que naturalmente percibiría el Estado, porque el gasto tributario sería en ese caso enteramente evidente, porque pasa esa donación a ser gasto y descontado de impuestos si se hace a un privado, pero como el fisco, en el evento de que la donación sea al fisco, es el que recibe el conjunto del patrimonio, ese conjunto del patrimonio es siempre muy superior al impuesto que supondría aplicarle la tributación respectiva. De tal manera, señor presidente, de que en esa materia yo creo que, salvo la objeción ideológica, puramente ideológica de la UDI, nosotros debiéramos aprobar
con entusiasmo esta disposición. Y por último, se ha planteado por parte del diputado señor Andrade la objeción a que se conceda un beneficio tributario a quienes donen recursos por la visita del Papa. Yo quiero decir que comparto la objeción del diputado señor Andrade. Es una objeción que se ajusta plenamente a la tradición e historia de un Estado laico. No hay ninguna razón, la verdad es que si uno quisiera buscar, comprender alguna razón por qué se hace una excepción con un dignatario que a mí me merece la mayor de los respetos, pero con la misma argumentación el día de mañana podría venir un dignatario de otro credo, judío o musulmán, y con el respeto que nos merecen esos dignatarios podría perfectamente el Estado chileno recurrir a la misma argumentación. Si eso fuera así y se creara un precedente, a mí me parecería, por último, razonable que haya una disposición más genérica, digamos, que haya un tratamiento a los más importantes dignatarios del mundo de distintos credos. ¿Por qué a uno en particular? Yo quiero decir que pertenezco al credo del Santo Padre. Sin embargo, no, y tengo además respecto de este Santo Padre en particular, respecto de este Papa, una particular opinión muy positiva por todo el efecto sobre su prédica de la paz en el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser estrictos en los conceptos con que trabajamos respecto del Estado laico y por lo menos respecto a esta materia yo creo que convendría que quienes compartimos este punto de vista nos abstengamos en esta materia. Esas son todas las opiniones que quisiera vertir, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Sergio Aguiló. A continuación tiene la palabra el diputado Gabriel Silver en el tiempo de la democracia cristiana. Gracias, presidente, honorable sala. A propósito de la discusión del punto de vista tributario que tenemos respecto a lo que podemos decir una ley de carácter miscelánea, porque aborda distintas materias y en contexto que vienen a asumir, obviamente, primero estándares de carácter internacional respecto de nuestras normas tributarias, bancarias, y obviamente uno apela a la mayoría que se generó en la comisión para respaldar en definitiva la propuesta de la Comisión de Hacienda. Obviamente salta a la vista y ha sido motivo de controversia, a mi juicio, bastante pequeña, en lo que dice relación a esta suerte de beneficio para que los particulares que quieran donar efectivamente a propósito de la visita del Papa tengan efectivamente cierto tratamiento o beneficios del punto de vista tributario respecto de sus erogaciones o donaciones, cosa que además la Hacienda Pública agradece del punto de vista de evitar obviamente mayores costos respecto de la organización de un jefe de Estado con el cual nuestro país tiene plenas efectivamente condiciones del punto de vista internacional, del punto de vista bilateral, y que hay que decir también, el Papa, en este caso, dada su condición, tiene una doble condición, y yo quiero hacerme cargo efectivamente de ese debate. Primero, es jefe de Estado, y no un jefe de Estado en particular. Hay que decir que cuando hemos tenido controversias importantes en nuestro país, por ejemplo, limítrofe, obviamente el Estado Vaticano cumplió un rol importante efectivamente respecto de las relaciones o el entendimiento efectivamente con la hermana República de Argentina. Por eso que permanecer indiferente respecto de su visita, acusando una suerte sui generis de que, amparado que en el Estado laico no vamos a hacer ningún tipo de concesión en cuanto a Estado chileno, la visita de otro Estado, me parece obviamente una visión francamente ignorante respecto de cómo se conducen las relaciones efectivamente entre Estados. Cuando viene otro visitante, a veces justamente el Estado chileno, quien asume por completo los gastos de hospedaje, de traslado, efectivamente, por una decisión efectivamente de Estado. Cuando la presidenta de la República, Michelle Bachelet, entiende que es positivo para el Estado chileno, porque ella es la conductora
por mandato constitucional de un jefe de Estado, obviamente es que se entiende la política pública que trae aparejado para el país. Por eso, por ejemplo, que en un país tenemos embajadas en las cuales se invierte más recursos, otros efectivamente menos recursos, otros países en los cuales teniendo plenas relaciones diplomáticas, por ejemplo, no tenemos embajada y no hay ningún tipo de gasto. Esta discrecionalidad pasa porque es el jefe de Estado quien fija las prioridades desde el punto de vista internacional, atendiendo los mejores intereses para el país. Y no solamente decir que el Estado Vaticano ha jugado un rol importante efectivamente en lo que se refiere a el diferendo con Argentina. Que duda cabe que en los años 80, en plena dictadura, también tuvimos la visita del Papa en tiempos bastante turbulentos y la Iglesia Católica, la misma que tiene personalidad jurídica de derecho público, otorgado obviamente por parte de este Congreso, jugó un rol importante a través de la vicaría. En consecuencia, ser hoy día aséptico, abusar del concepto del laicismo para caer en la indiferencia respecto del trato que le vamos a dar a una institución como la Iglesia Católica, me parece de verdad bastante mezquino, artero por su intermedio respecto a esta condición de neutralidad del Estado. Segundo, señor presidente, yo soy judío, no soy católico, no soy cristiano, pero obviamente uno reconoce, y mirando las últimas encuestas efectivamente del censo, que gran parte de la población es católica. Entonces, esa suerte de acusar nuevamente abuso de la neutralidad o hiperlaicismo para entender de que el Estado obviamente es efectivamente distante respecto a las iglesias, me parece que no es la sociedad efectivamente que queremos construir, o al menos yo, en este caso, de mi condición de chileno, en este caso no católico, entiendo el rol de las iglesias, porque uno efectivamente es tolerante, también lo entiende en términos positivos, como también apoyar el credo de los distintos, en este caso, connacionales que viven en mi país. Y si efectivamente apoyamos a la Iglesia evangélica, porque obviamente hay muchas personas que siguen ese credo, me parece natural que el día de mañana el Estado pueda destinar recursos allí, como también el día de mañana puede invertir en deporte, en cultura, porque me parece que la fe de las personas y su desarrollo natural o su desarrollo espiritual es parte obviamente del desarrollo del concepto de persona humana. Negar efectivamente que las personas tienen una parte espiritual y que entienda que tal vez a través de la Iglesia católica, mormona, judía, protestante, está obviamente el desarrollo de la persona humana, me parece un concepto miope de lo que es el desarrollo personal. Las personas no solamente se construyen sobre la base de invertir efectivamente respecto de bienes materiales. El seno efectivamente, su conciencia, dice relación con sus convicciones, y respetar esas convicciones, respetar desde el punto de vista de la inversión de las políticas públicas, de las prioridades, me parece obviamente una mirada acertada también de las políticas públicas. Entonces, señor presidente, quiero hacer el punto efectivamente respecto del debate de la visita del Papa, el por qué efectivamente es pertinente en esta ley, como he señalado, miscelánea, desde el punto de vista tributario considerarla, porque también es un sinónimo de austeridad respecto a las arcas fiscales que pudiesen haber asumido del todo el costo de la organización de esta visita, también del punto de vista internacional, porque he dicho, es bueno efectivamente que tengamos buenas relaciones efectivamente con la Santa Sede, porque en nuestra historia efectivamente también el Papa ha jugado un rol importante, indistintamente la persona de quien la conduce el Estado Vaticano, y porque esa mirada a sociedad donde creemos en el desarrollo de las personas, no solamente del punto de vista material, no solamente del punto de vista de los recursos en determinadas tareas, sino que el desarrollo de las personas en el sentido amplio, creo que es un tema a reivindicar también en esta discusión. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Silva. Sí, presidente. Diputado Andrade, un tema de reglamento, si me permite. Yo he escuchado con mucho interés la intervención de los parlamentarios que han intervenido, pero hay conceptos y descalificaciones que me parecen un poquitito exageradas. Yo quisiera pedirle al diputado que me antecedió en la palabra que retirara conceptos como artero de esa naturaleza, porque creo que no hablan de una buena convivencia en la corporación, no hablan de una buena convivencia entre
parlamentarios de la misma coalición y menos hablan de una buena convivencia entre personas que fuimos parte de la misma mesa. Le pediría esa, si es posible, si lo tiene bien, si no, está en su derecho. Con la venia del diputado Silver, ¿podemos retirar? Yo no escuché las palabras del diputado Andrade, así que mal me pude referido a su intervención. Yo creo que hay un error conceptual cronológico. Yo me refería a las palabras del diputado Aguiló y como he dicho, yo creo que tiene que ser blando con las personas, duro con los problemas. Me refería a los juicios de opinión y a los temas planteados. Y en consecuencia, si se tiene a bien, obviamente en ningún caso toca a los diputados, efectivamente, los cuales se pudieran haber sentido aludidos, que de una palabra, como digo, tiene que ver con los puntos planteados en el debate. Diputado Silver, ¿daría usted la venia para retirar eso? Presidente, ¿Está acordado? Presidente, Diputado tratemos de que esto no derive en una guerra religiosa como fue anunciado cuando se comenzó a discutir este proyecto. Diputado Chilling, se van a retirar los términos que puedan ser antiparlamentarios. En todo caso, yo no tengo posibilidad de incorporarme en una guerra religiosa, no es mi tema. Pido la unanimidad de la sala para cerrar el debate con los 4 parlamentarios que están inscritos, reduciendo el tiempo de 10 minutos a 7 minutos para poder concluir en la orden del día y poder votar hoy día. ¿Habría acuerdo? Diputado, ¿habría acuerdo? Sí, muy bien. No se lo está dando. ¿Quién no lo da? Ya, entonces, a continuación, tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia. Presidente, yo voy a hablar menos de 7 minutos, menos de 5 y yo creo que menos de 3. Primero, yo no me siento ofendido con las palabras del diputado Silver, absolutamente para nada, presidente. Lo que sí quería plantear era algo con respecto a la intervención del diputado Aguiló por su intermedio, presidente. Este es un proyecto absolutamente técnico y por lo tanto los que tienen que hablar de este proyecto son los técnicos, los que entienden. Los que no entendemos no nos tenemos que meter en este tipo de cosas. Y por eso que a mí me molesta cuando el diputado Aguiló, por su intermedio nuevamente, presidente, se refiere de esa manera a mi partido, sin absolutamente ningún sentido, porque lo que hizo el diputado Silva fue precisamente hablar técnicamente de cada uno de los puntos que vamos a votar hoy día y no era necesario el ataque que vino desde el frente, por solamente un artículo en el cual pensábamos votar en contra porque creemos firmemente en la privacidad que tienen las personas a sus cuentas corrientes. Pero después de ver lo que ha pasado con sus colegas diputados, por su intermedio, presidente, al diputado Aguiló, con sus colegas que hoy día están metidos en el narcotráfico, bueno, la verdad es que nos están entrando las dudas si hay o no hay que abrir las cuentas corrientes por ese motivo y por otros que están ocurriendo. Muchas gracias, presidente, dicho. Bien, a continuación tiene la palabra el diputado Pepe Aut. Diputado Aut, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo la verdad es que comparto el conjunto de las medidas que fueron ampliamente discutidas en la Comisión de Hacienda. Solo quería intervenir a propósito de una discusión que me parece algo decimonónica, que se ha despertado aquí a propósito de la inclusión de las donaciones con ocasión de la organización de la visita del Papa a Chile por invitación de la presidenta Bachelet. Y se ha dicho que naturalmente no correspondería exceptuar de tributos a aquellos privados que decidieran contribuir a dicha visita. Siendo una visita de Estado, porque el Papa Francisco es al mismo tiempo un líder espiritual y un jefe de Estado, siendo responsabilidad del país y en principio del Estado el conjunto de las actividades que desarrolle durante esa visita, hay dos alternativas. Una, el financiamiento directo e íntegro de la visita por parte del Estado, o la corresponsabilidad por su carácter de líder de la Iglesia Católica y en consecuencia
el Estado lo que ha decidido es contribuir con la porción que le corresponde a los tributos que dejaría de percibir con ocasión de las donaciones de los privados. Y a mí me parece una solución razonable, porque las características de la visita no son las características propias y habituales de una visita de un jefe de Estado, porque es evidente que el Papa es otra cosa también, y hablo desde mi condición de no católico, pero reconozco la condición de líder espiritual, de referente de miles de millones de personas en el mundo y de varias millones de personas dentro de Chile, y en consecuencia a mí me parece de verdad antiguo y por momentos odioso que nosotros le neguemos al Estado la posibilidad de cooperar para que esa visita no solo tenga el carácter de una visita protocolar de Estado a Estado, sino también el carácter de visita social y espiritual que reviste una venida del Papa a Chile. Todos tenemos en la retina el recuerdo de la venida del Papa en dictadura y naturalmente, me imagino yo, muy pocos deberán pensar negativamente o que pudiera ser algo negativo para Chile la venida del Papa. En consecuencia, quiero reafirmar mi apoyo, como lo hice en la Comisión de Hacienda, donde esta proposición contó con solo un voto en contra, porque me parece una virtuosa cooperación del Estado y de los privados para que esta visita tenga el carácter más masivo e influyente y con la máxima repercusión posible. Gracias, diputado Pepe Out. Antes de continuar con la discusión, queremos saludar a nombre de la corporación a los alumnos de los sextos años A y B de la Escuela Patricio Lynch del Irquén, comuna de Penco, a cargo de la profesora Elizabeth Peña Arias y Jimena Cariaga, invitados por el diputado Marcelo Chávez Velázquez, que está aquí en la testera. Muy bienvenidos a la Cámara de Diputados. A continuación, tiene la palabra el diputado Iván Norambuena, se encuentra, el diputado Jaime Belolio. Gracias, presidente. Yo quiero ser breve. La verdad es que se han tocado muchos temas al mismo tiempo. Hay un tema técnico en que el diputado Ernesto Silva ha dicho que hay un convenio internacional que está firmado por Chile que no incluiría una parte. Entonces, obviamente nosotros vamos a votar en consecuencia a la opinión del diputado Ernesto Silva. Otra cosa tiene que ver con la visita papal y los 4.000 millones y que se establezca una exención, que obviamente nosotros vamos a votar a favor. Ahora, resulta curioso parte de los argumentos en que algunos digan que el gasto del Estado es de 4.000 millones. Quizás se lo volvió sumar, digamos, que es lo que dejaría percibir eventualmente si es que una persona donara, no son los 4.000 millones por lo demás. Y lo que está exhibiendo acá es el trámite de insinuación, que por de pronto, no voy a decir que siempre, pero el trámite de insinuación debiese ser bastante más sencillo o prácticamente nulo cuando una persona le está donando a una fundación. Entiendo que podrán haber algunos que quieran hacer fundaciones para no pagar el impuesto después de herencia. Ok, no es eso lo que estoy diciendo, sino que cuando hayan fundaciones que hoy día ya tengan probado cuál es su ejercicio, debe ser más fácil poder donarles. Entonces, no mezclemos todo en uno, porque la venida del Papa, evidentemente, como el Estado no va a poner los 4.000 millones, le solicita a la sociedad civil que lo haga. Y si a continuación hay otro artículo que dice que donarle al Estado es más barato que donarle a la sociedad civil, significa una discriminación que a mí no me parece. Porque tanto el Estado como la sociedad civil contribuyen al bien común. Suponer que el Estado lo hace mejor siempre que la sociedad civil, que sería el equivalente a decir, si usted le dona al Estado siempre es más barato que la sociedad civil, es una desigualdad que a mí no me parece. Por una cuestión fáctica. Simplemente no es así.
¿No es así? ¿O alguien piensa que si la Teletón fuera manejada por el Estado sería mejor? No. No, per se, no lo sabemos. Per se no es así. Por tanto, suponer que si siempre tú le das plata al Estado lo va a hacer mejor que la sociedad civil es falso. ¿Podrían hacerlo mejor? Eventualmente. Y hoy día hay organizaciones de la sociedad civil que lo hacen muy bien. Entonces, ¿por qué le vamos a poner esa desigualdad de manera permanente? No me parece. Quienes creemos que el bien común se hace con la sociedad civil, con las personas y no solo desde el Estado, creemos que no tiene que haber esa desigualdad. Y con respecto al tema que algo mencionó el diputado Silver por su intermedio, entiendo la pelea laica, no laica, laicista. Algunos insisten en que un país, por el hecho de ser laico, como debe ser, implica que tenga que ser como antirreligioso. Y eso no es así, pues. Tiene que ser respetuoso de las religiones. Porque por de pronto, nuestra propia Constitución lo dice en su artículo primero, que el Estado está al servicio de la persona humana. Desde ahí yo derivo que los derechos y dignidad de las personas son algo propio e inherente y el Estado lo que hace es reconocerla. Dice, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todo y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Y esa realización espiritual tiene que ver con la religión. Puede no tener que ver con la religión también. Es decir, una persona que no profesa una religión, por supuesto que también debe poder alcanzar el máximo potencial espiritual. Y entonces no es que tenga que ser arreligioso ni contra la religión, sino que debe permitir que esto ocurra. Y en el caso del Papa, como bien ha dicho el diputado Abaut, es bastante evidente esta condición, tanto de líder de una religión como también líder de un país. Por tanto, suponer que aquí casi como que tenemos que volver a las cruzadas es algo simplemente absurdo para el año 2017. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jaime Bellorio. Continuando con la discusión de tan importante proyecto, le ofrecemos la palabra al diputado de la bancada de la Democracia Cristiana, Matías Bucher. Tiene la palabra, diputado. Muchas gracias, presidente. Muy breve para que alcancemos a votar este importante proyecto de ley hoy día. Los demócratas cristianos creemos en la colaboración público-privada para enfrentar los desafíos que tenemos como país. Lo creemos en materia económica, lo creemos en materia de construcción de hospitales y, por cierto, ¿cómo no va a ser loable que pueda haber colaboración pública-privada para recibir en nuestro país al que, sin duda, nadie puede dudar, es el máximo líder espiritual y moral del mundo, como es el Papa Francisco? Y esto no se trata de estar en antagonismo con lo propio de un Estado laico, desde la separación Iglesia de Estado que estableció la Constitución del 25. Porque no hay que confundir Estado laico, presidente, con anticlericalismo. Lo que debe hacer un Estado es promover condiciones para que todos los ciudadanos puedan desarrollar su fe, sus valores, sus principios, y el Estado debe garantizar que ello ocurra. Esa es la tradición aristotélico-tomista que tenemos en nuestro país, desde Aristóteles, desde Kant y desde los grandes pensadores comunitaristas, liberales como Rawls, como Ronald Dworkin, y eso es lo que hoy día nos inspira en un Estado social y democrático moderno. Por lo tanto, generar las condiciones a través de la colaboración público-privada, estableciendo, por cierto, los mecanismos tributarios para que exista esta colaboración para recibir al máximo líder espiritual y moral del mundo como es el Papa Francisco, está plenamente acorde a los valores que siempre hemos defendido como democracia cristiana, y por eso vamos a aprobar este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación, en el marco de la discusión de este proyecto de ley, tiene la palabra el diputado Marcelo Chilín. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este es un proyecto de ley misceláneo que busca resolver problemas de distinta naturaleza en el campo de los impuestos, en el campo de las regulaciones bancarias
y adicionalmente establece alguna forma de contribuir al financiamiento de la visita del jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco. Y en primer lugar, deroga el régimen de plataformas de inversión consagrado al artículo 41D de la Ley sobre Impuesto a la Renta por no uso, esa es la verdad. Consagra un régimen de intercambio automático de información financiera en línea con las proposiciones de la OECD, que por esta vía buscan impedir la evasión y la elusión de impuestos de manera global, y establece una ampliación del plazo para suscribir y ratificar convenios para evitar la doble tributación, y establece un nuevo tratamiento respecto de la situación de la disminución patrimonial que sufre un contribuyente que realiza donaciones al fisco conforme al decreto ley 1939 del 77 sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. Esto último, señor presidente, por la sencilla razón de que el acto de filantropía de un particular de hacer una donación al Estado se volvía contra el filántropo, gravándolo con costosas cargas que ciertamente desestimulan el hacer donaciones al Estado, como fue el caso, por ejemplo, del señor Douglas Tompkins. De toda esta iniciativa, señor presidente, lo que ha provocado cierta controversia y no se termina de resolver aún es si es posible levantar o no el secreto bancario respecto de los saldos en las cuentas, y como ya es tradicional en nuestro país, la derecha está por la mantención del secreto bancario y la izquierda porque este no exista como una manera de contribuir al respeto de las reglas OECD para evitar la elusión y la evasión de impuestos. Ya ha despertado una especial controversia la disposición, señor presidente, que establece ventajas tributarias para los particulares que donen al financiamiento de la visita del Papa a Chile en enero, entiendo que es. Yo creo que la visita del Papa, señor presidente, es muy conveniente y ojalá que nos preparemos los chilenos para recibirlo y leamos lo que él ha dicho y lo que él ha promovido: el respeto al medio ambiente, el respeto al derecho a las personas, mejorar la calidad del trabajo, hacer que los empleadores tengan un trato respetuoso con los empleados y que nos preparemos bien para poder dialogar con él. Para mí es una visita bienvenida, pero se presta también, señor presidente, para una serie de confusiones. Por ejemplo, un diputado del Frente acaba de decir que la sociedad civil, que es por esencia la esfera egoísta de la actividad humana, de los intereses particulares, de los intereses especiales, vela por el bien común. Yo creo que de un parlamentario, señor presidente, hay que exigir más rigor conceptual, porque finalmente muchas de las cosas que nosotros decimos tienen consecuencias en la sociedad. Entonces uno no puede andar promoviendo que la sociedad civil es la sociedad virtuosa, cuando en realidad es todo lo contrario. Si existe la sociedad política y el Estado, sus instituciones, el Estado de Derecho, las leyes, la Constitución y todo lo demás, es porque es necesario meter en cintura a la sociedad civil, la sociedad del egoísmo. Ahora, señor presidente, sobre la libertad de las personas para financiar la promoción de sus cultos, bueno, harto que trabajamos por la libertad de culto, que no siempre ha sido bien agradecida, pero no importa, es necesaria. Y si bien yo estoy en desacuerdo, señor presidente, con el beneficio tributario, porque este beneficio tributario se lo estamos dando a gente que le cuesta re harto pagar los impuestos. Pero yo entiendo, démosle la oportunidad de ganarse el cielo comprándolo con una donación al Papa.
Solo que yo creo que les saldría mucho más barato, señor presidente, si pagaran religiosamente los impuestos como corresponde. He dicho, gracias, presidente. Tiene la palabra a continuación, y dándole las gracias al diputado Chilling por su intervención, tiene la palabra la diputada Yanna Proboste. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley que hoy se presenta lo vamos a aprobar porque tiene un conjunto de virtudes que es necesario poder poner en la discusión. Primero, en una región como la nuestra, que ha vivido azotada de manera muy distinta ya con 2 aluviones, con lluvias, etcétera. Uno de los elementos que está presente en este proyecto de ley dice relación con todos aquellos aspectos referidos a donaciones al fisco. Y esto no solamente estamos mirando qué es lo que pasa en grandes extensiones de tierra en el sur del país, sino también donaciones que puedan realizar al fisco con motivo de situaciones tan lamentables y catastróficas como las que hemos vivido en la región de Atacama. Vamos a apoyar este proyecto porque además permite incorporar normas sobre intercambio automático de información financiera, que es relevante frente a lo que hoy día debe hacer nuestro país para poder estar en la línea y en sintonía con la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios impulsados también por la OECD, respecto de lo cual Chile forma parte. Y vamos a apoyar también este proyecto porque nos parece que la visita de Su Santidad el Papa Francisco es importante no solo para el mundo católico, es importante, como lo decía el diputado Marcelo Chilling, para prepararnos para un estadio de conversación distinta. Y por eso que no es casual que el Papa Francisco haya escogido hacer esta visita de Estado en el gobierno de la presidenta Bachelet, como una manera de reconocer las reformas que ha llevado adelante. Y no es casual tampoco que uno de los lugares escogidos por el Papa Francisco sea precisamente la Araucanía, para promover este diálogo y este entendimiento. Y por cierto, vamos a apoyar y nos vamos a preparar para que ojalá no solo los chilenos y chilenas que somos católicas, sino todos aquellos podamos contribuir para que a través del diálogo, para que a través de esta alianza entre no creyentes y creyentes, entre humanistas laicos y humanistas cristianos, podamos ser también parte importante de la reconstrucción que se requiere en zonas que hoy día necesitan más capacidad de diálogo, más fe y más esperanza en el futuro. A ese mañana estamos todos invitados y a ese mañana también lo construimos con políticas fiscales que sean más claras respecto de la elusión, que sean más claras respecto de la información y que se alegre de recibir a un mensajero que estamos seguros va a hacer una contribución tan importante en la paz en nuestro país. Muchas gracias. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada Yanna Proboste. Con esto cerramos, ¿no es cierto?, el debate de la discusión de este proyecto y procedemos, por lo tanto, a la votación en general. Votación en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que incorpora diversas medidas de índole tributaria. Hago presente a la sala que la totalidad de sus normas tratan materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todos los diputados y las señoras diputadas? Diputado Rivas. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 55 votos, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado en general el proyecto. Ahora vamos a votar, ¿no es cierto?, en particular, pero por no haber sido objeto de indicaciones, queda además aprobado en particular con la salvedad de los artículos 3º, 5º y 6º, cuyas votaciones separadas han sido solicitadas. Ahora en votación particular, el artículo 3º, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. Presidente, ¿cuál podrían leer el artículo 3º? Está en el pupitre del tribunal. Está en el pupitre de cada uno de los colegas parlamentarios. En votación, entonces, particular, el artículo 3º, Presidente, cuya votación separada ha sido solicitada. Perdón, presidente,
con el solo título nos vayas identificando este se refiere a tal punto, por favor, si están entendiendo. Estas son las donaciones para la visita al Santo Padre. Estas son las donaciones para la visita del Santo Padre. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Diputado Rivas. Diputado Rivas, resultado de la votación. Por la afirmativa, 44 votos, 8 en contra, 12 abstenciones. Aprobado. Vamos con el siguiente. En votación particular, el artículo 5º, cuya votación separada ha sido solicitada. Esto es intercambio de información por convenios internacionales. Esto es intercambio de información por convenios internacionales. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Leopoldo Pérez. Señor Pérez. Diputado Flores. Diputado Flores. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 47 votos, 9 en contra, 8 abstenciones. Aprobado. En votación particular, artículo 6º, cuya votación separada ha sido solicitada. Donación de bienes al fisco. Esto guarda relación con donación de bienes al fisco. En votación. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? Señor Boric. Diputado Jaramillo. Diputado Jaramillo. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 1 abstención. Aprobado y despachado el proyecto al Senado. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Le deseamos muy buen fin de semana descansando en su distrito. Y a segundo trámite al Senado se remitió el mensaje que propone eliminar el régimen preferencial conocido como sociedades plataforma de negocios que la OCDE ha calificado de potencialmente nocivo para el combate a la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Además, ajusta el Código Tributario a las normas contempladas en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y al Common Reporting Standard, de modo que los procesos de intercambio de información que efectúa Impuestos Internos con el resto de las autoridades tributarias cumpla con dichos estándares internacionales. Fue un proyecto ampliamente compartido, con la excepción de 2 puntos, que es aquello que tiene que ver con la transparencia bancaria, es decir, el levantamiento del secreto de las cuentas bancarias personales, que busca contribuir a que se evite las malas prácticas como evasión y elusión de impuestos, donde han venido adoptándose medidas especiales a nivel mundial, promovidas por la OECD, han costado con resistencia de algún sector en Chile, la actual oposición. Y el otro que suscitó controversia fue el financiamiento por la vía de la exención de impuestos y donaciones a la visita del Papa, porque bueno, siempre sale a la luz el tema de el Estado laico y hasta dónde la libertad de culto tiene que ser respetada y en iguales condiciones para todos. ¿Por qué esto para una iglesia, no para otra? Pero bueno, finalmente ha sido también aprobado y con ello este proyecto ha pasado ahora al Senado. Para mitigar precisamente los efectos fiscales de la próxima visita papal, el texto propone que la mayoría de los gastos involucrados sean asumidos por el sector privado. Para ello, el Estado reputará dichos desembolsos como gasto necesario para producir la renta y no estarán sujetos al trámite de insinuación. Este es un proyecto misceláneo en materia tributaria que a última hora se le agregó un artículo que busca poder financiar la visita papal. ¿Qué consiste esto? Consiste en que el Estado da franquicias tributarias a empresas para que puedan donar hasta 4.000 millones de pesos para la venida del Papa, con un costo financiero de 510 millones, o sea, el Estado va a financiar 4.000 millones solo poniendo de su bolsillo, dejando de recaudar, mejor dicho, 510 millones. Creemos que es una muy buena medida que permite que la sociedad civil participe en poder financiar la venida del Papa y al mismo tiempo a un bajísimo costo para el Estado. Hay que pensar que una visita de la presidenta Bachelet a Roma con todas las comitivas durante un periodo de tiempo cuesta más de 510 millones de pesos. Así que aquí lo que estamos haciendo es poder facilitar el financiamiento de la visita papal a cargo de un costo fiscal de poco más de 500 millones. Desde la moneda se hicieron gestiones para la visita papal y hoy día esto hay que financiarlo, eso es un hecho evidente. Lo que
Lo que yo creo que ocurre aquí en el fondo es que muchos intentan siempre poner trabas a que la sociedad civil pueda ayudar a financiar la visita, no solamente la visita papal, sino que otro tipo de evento. Hay que pensar que hoy día hay franquicias tributarias para financiar temas culturales, por ejemplo, temas deportivos, están incluidos con franquicias tributarias. ¿Por qué? Porque así se recaudan más recursos con un menor impacto fiscal. Eso es precisamente lo que está ocurriendo acá. También permite a contribuyentes residentes de un país con el que Chile tenga convenio vigente para evitar la doble tributación, imputar como crédito el 100% del impuesto pagado por la empresa, en la medida que nuestro país haya suscrito dichos convenios antes del 1 de enero de 2017 y estos entren en vigencia antes del 31 de diciembre del año 2021. Chile es parte de la OECD y la OECD tiene mecanismos de convenios internacionales para aplicar simultáneamente en todos los países miembros distintas normas, entre ellas entregar información sobre personas que tienen tributaciones simultáneas en distintos países porque son socios de empresas que tienen actividad económica y comercial en distintos países de los miembros de esta organización. Uno de estos temas es el que proporciona información a estos organismos técnicos sobre quiénes son los contribuyentes, cuáles son sus cuentas bancarias y cuál es el saldo de estas cuentas. Otra materia distinta es la que tiene que ver con las donaciones al fisco. Se supone que si uno le dona al fisco, supongamos un bien, un predio, ha ocurrido, pongo el ejemplo del señor Tompkins en el sur, para hacer una red de parques nacionales, y el fisco más encima le cobra un impuesto a quien le está donando al mismo fisco, es un contrasentido, un absurdo. Podría prestarse a equívoco establecer una norma sobre un líder religioso, que además es jefe de Estado, si es que no se decía nada respecto de otros líderes religiosos y fuera una norma equivalente. Porque el Estado es un Estado laico que se separó de la Iglesia Católica hace más de 100 años atrás y podría verse como discriminatorio hacer esta concesión. Por último, como también precisaba el diputado Aguiló, este proyecto busca aclarar el tratamiento tributario respecto de la disminución patrimonial que sufre un contribuyente que realiza donaciones al fisco al amparo del Decreto Ley 1939 de 1977 sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.